Buenas noches, estimados colegas fiscalistas. Un gusto saludarlo, contador Hugo Cejo, en una cápsula más de fiscalnet.com. Quisiera compartirles ahora en una nueva cápsula lo que es la parte financiera, la parte fiscal, la parte corporativa que atenúa o atañe o compete lo que es la contabilidad. Me han llegado algunos correos que amablemente nos envían nuestros colegas solicitando que expongamos algunos temas en particular. En esta ocasión elegimos esta parte. Al parecer todavía hay cierta resistencia a, a únicamente haber varios tipos de ordenamientos y no estar en una capsulita de lo que es el Código Fiscal de la Federación y que tratemos de que todo impere en ese código que realmente es y denota una interpretación limitada. Ahora, si estamos o no obligados a registrar o llevar contabilidad. Se ha hablado hasta la saciedad en ese aspecto, hemos tocado algunos puntos y ahora vamos a seguir reafirmando nuestra postura, obviamente respetando ideologías contrarias. Ahora, antes de ingresar a ver el código fiscal, a ver la resolución miscelánea, tenemos que atenuar a otros ordenamientos, como el que estamos viendo en la pantalla, Código de Comercio. Realmente, ¿cuántas veces nos topamos con que el contribuyente, ese sujeto pasivo que desempeña actos de comercio, al final de cuentas, esto representa una contabilidad mercantil basada en el numeral tercero, en el numeral 16, 33 y 75 del Código de Comercio. Antes de pasarnos a la parte del Código Fiscal de la Federación, pero al mismo tiempo tenemos que observar y tener la verdadera certeza que antes de observar cualquier ordenamiento de ley, tenemos que atenuar primeramente las normas de información financiera. Ese punto es primordial y los postulados que competen a las NIF. Antes de observar el multicitado Código Fiscal de la Federación, que la verdad, muchísimos, y he notado que están casados a pies juntos, y eso no debe ser. Por lo tanto, en forma integral, vamos a ver las normas de información financiera, la parte del Código de Comercio, la parte del Código Fiscal y lo que atañe a las reglas de carácter general, si estamos obligados o no, cuánto tiempo tenemos que guardar nuestra contabilidad, qué requisitos electrónicos debemos ostentar, qué debemos entregar a la autoridad en caso de una revisión. Y también recordando los primeros numerales, propiamente el numeral 2 de la ley de derechos del contribuyente, donde el causante no tiene por qué entregar algo por lo cual la autoridad ya tiene, ostenta en su poder. Lamentablemente en la práctica, por alguna razón, no se conoce esta última ley y entregan hasta la risa en una revisión. Incluso entregan, como decimos aquí en el norte, feria hasta de más para que sean fiscalizados. En fin, entonces, volviendo al punto de primero pasar las NIF, Código de Comercio numeral tercero, título primero de los comerciantes. ¿Qué es un comerciante?
Entendamos ese punto. Y la fracción primera es puntual. Las personas que tienen capacidad legal para ejercer el comercio. ¿Qué tipo de comercio? ¿Qué denominamos o llamamos comercio? ¿En dónde se tipifica los actos de comercio? ¿Cuáles son y cómo se denominan? ¿Cuáles serían los ejemplos para yo señalar el acto de comercio? Si estoy incurriendo en ese supuesto o no. Aquí no se trata de enviar contabilidad o registrar, partiendo de los postulados básicos de las normas de información financiera. Aquí el punto es, si yo realizo una actividad empresarial, si yo realizo un acto de comercio, tengo que tener un sistema adecuado de registro contable y me redirecciona al 33 del mismo Código de Comercio. Veamos, aquí estamos en el numeral tercero del Código de Comercio. Veamos lo siguiente. Numeral 16. Todos los comerciantes, por el hecho de serlo, están obligados a, fracción tercera, a mantener un sistema de contabilidad conforme al artículo 33 de este mismo código. La pregunta es, y que sale a relucir es, ¿qué sistema? Por ahí he escuchado comentarios bastante simbólicos en que utilicemos un sistema comercial y utilicemos también los XML para contabilizar en tiempo real. ¿Ustedes creen? Dos cosas. Una, en ningún ordenamiento, en ningún apartado de la ley me exige qué tipo de sistema contable debo de hacer o debo de utilizar. Simplemente que reúna los requisitos. Incluso me atrevería a señalar que hasta a través de Excel puedo tener una contabilidad en tiempo real, incluso más rápido que en los sistemas comerciales, que la verdad ya sabemos todo el mundo que es un negocio. Claro que se puede hacer y en tiempo real. En ninguna ley me señala, señores, debes utilizar el Compact, debes utilizar el COI, el ASPEL, Microsif, etcétera. En ninguna ley lo señala. Siempre que reúnas los parámetros necesarios para poder hacer una contabilidad como debe ser de acuerdo a las normas de información financiera, no lo que señalen los códigos, no a lo que señala el Código Fiscal. En ninguna parte de la ley o en ninguna parte de ningún código me señala a mí, causante, contribuyente, cómo debo hacer los asientos contables, cómo debo registrarlos. Me señala plazos, me señala requisitos de entrega, me señala tener oportuna la contabilidad. Incluso hay sanciones si no envió la contabilidad. Pero en ninguna ley, en ningún apartado, me señala cómo debo atenuar la naturaleza contable de cada transacción y cómo debo contabilizarla. Son cosas diferentes. Muchos dicen, no, contador, es que no estoy obligado a llevar contabilidad. Si tú realizas un acto de comercio, claro que estás obligado a llevar contabilidad. Conforme al numeral 3, 16, 33 y 75 del Código de Comercio, lo que representa una contabilidad mercantil. Ese es el punto primario. Pero anteponiendo las NIF. Y me dispensa si soy reiterativo, pero ese es el deber ser. No casarme con lo que señala únicamente el código. Esa es una interpretación banal. Esa es una interpretación en la mera parte de arriba. Eso no da lugar. Eso no debe ser posible en un profesional. Entonces, tengamos la apertura, como he venido comentando en otras cápsulas, de expandirnos a otras leyes, a investigar qué es lo que nos señala otros ordenamientos. No casarme a rajatabla con el código, que la verdad es importante, claro que sí,
pero no es la única ley que señala puntualmente aspectos contables, aspectos fiscales, aspectos mercantiles, sino tenemos que expandirnos. Ahora, ya vimos aquí el numeral 16. Vamos a ver el numeral 33 para que ustedes vean el 33 del Código de Comercio. Estamos hablando capítulo tercero, una contabilidad enteramente mercantil. El comerciante está obligado a llevar y mantener un sistema de contabilidad adecuado. Aquí hay un punto. ¿En qué parte de este código me señala qué tipo de sistema de utilizar para tener una contabilidad en tiempo real y cumplir con los requisitos? Ahora sí, en términos fiscales. No existe, ni siquiera en reglas de carácter general, ni siquiera en ninguna ley. Ese es el detalle. Ahora, aquí en el numeral 34 me señala que debo llevar un sistema de registro. Los comerciantes deben llevar un libro mayor y en caso de personas morales, el libro de actas. Pero ¿quién lo lleva? Prácticamente casi nadie. Ahora, vayámonos al numeral 75 del Código de Comercio. ¿Sí? Aquí estamos hablando qué tipo de actos de comercio son. Numeral 75 y menciona una serie de supuestos, de actos, de contratos, ¿sí? De adquisiciones, de empresas de construcción, de manufactura, de fábricas, editoriales, tipográficas, etcétera, incluso por espectáculos públicos, comisión mercantil, mediación. Todos esos son actos de comercio. Todo ello conlleva a llevar una contabilidad mercantil. No nos casemos únicamente con lo que señala el 28, que ahorita lo vamos a ver, el 28 del Código Fiscal, sino que abrir esa apertura a otras leyes. ¿Qué es lo que señalan? ¿A qué estamos obligados? Ese es el detalle. Ahora, si me permiten, voy a abrir lo que es el Código de Fiscal. Vamos a ver. Quiero nada más tocar un punto, lo que es el numeral 28. Aquí para que se vea un poquito más grande las letras. Fíjense. Numeral 28 del Código Fiscal de la Federación. Las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad estarán lo siguiente. Fracción primera, para efectos fiscales. ¿Sí? Ahora sí, ya vimos la parte mercantil, la parte de las normas de información financiera, la parte contable, ya vimos la parte mercantil en el Código de Comercio. Ahora sí, veamos qué es lo que nos señala a nivel federal para efectos fiscales. Obviamente ya sabemos lo que integra la contabilidad numeral 28, fracción primera. Ahora, aquí un punto importante. Fracción cuarta, ingresarán de forma mensual su información contable a través de la página del SAT, conforme a las reglas de carácter general que se emitan para tal efecto. Aquí, una cosa es que enviemos, otra cosa es que la autoridad en ciertos regímenes que son contados, me limita a no enviar la contabilidad por sí sola, pero no significa que yo no tenga la obligación de registrar. No significa que no lleve un libro diario. No significa que no lleve un libro de actas. No significa que no deba de registrarla como tal.
No significa que no deba elaborar estados financieros, incluso siendo persona física. No nos casemos con el Código Fiscal de la Federación. No es lo único que debemos de prepararnos. Hay mucho más en esto. Ahora, veamos otros apartados. Numeral 30 del Código Fiscal de la Federación. En este punto confunden a muchos colegas cuando señalan lo siguiente. Las personas obligadas a llevar contabilidad, ¿quiénes son los obligados? Imaginémonos que realizan actos de comercio, actividades empresariales, y me correlaciona con el 16 del Código Fiscal de la Federación, que menciona agricultura, silvicultura, pesca comercial, etc. Ahora, todos ellos están obligados a llevar contabilidad y a tener los 3 puntos básicos: materialidad, sustancia económica y razón de negocios. Enseñémonos a separar esos dos mundos, el lado contable y fiscal, para poder dirimir, y cada uno en su efecto. No siempre van a coincidir, pero tratemos de distinguir uno y otro, cada uno en su tratamiento. Recordemos que la parte financiera me va a permitir llegar a una toma de decisiones en base a negocio, a los elementos como negocio. No veamos todo. Contador, todo es fiscal y casémonos con el código. Eso es interpretar en una forma demasiado limitativa y aislada, porque no ven otros ordenamientos, ni siquiera los tocan, ni siquiera los ven. Y obviamente en numeral 30 ya me menciona en lo que es la parte en que tengo que cumplir con la contabilidad, a partir de cuánto tiempo la tengo que tener en salvaguarda, en qué domicilio deben de estar, etcétera, ¿no? Son cosas triviales. Lo más importante es tener una contabilidad perfectamente depurada, conciliada, y sobre todo tener un entorno adecuado en cuestión a los 3 puntos que les comentaba anteriormente. Toda transacción debe tener una evidencia física en la materialidad, y toda transacción debe tener una sustancia económica, que son todos los agregados que se le atañen, incluso transformaciones, y por último la razón de negocios, pero sin olvidar la parte operativa, la parte del negocio. Al final veremos la parte fiscal y todos sus efectos y aristas, pero lo más importante es la parte financiera. Y bueno, estimados, un saludo cordial para cada uno de ustedes y que tengan una excelente noche.